Me encontré con mi marido en una joyería. Estaba eligiendo un anillo de diamantes para su amante. Con su brazo alrededor de la cintura de una mujer joven, dijo, mi esposa solo usa plata. Bajé la mirada hacia la desgastada banda plateada de mi dedo anular y me reí. Esa noche, durante mi transmisión en vivo con más de 1 millón de espectadores, levanté el anillo de plata que me había regalado y dije, gracias, señor James, por enseñarme cómo es el amor falso durante los últimos 10 años. En cuestión de momentos, los accionistas de su empresa comenzaron a inundar la transmisión en vivo con llamadas telefónicas. La señora James estaba retirando nuestras inversiones inmediatamente. Mi marido se arrodilló afuera de nuestra villa, rogándome que quitara el video. Hice girar mi tarjeta negra entre los dedos y le di una sonrisa fría. Isen, he enviado por correo tu notificación de quiebra y nuestros papeles de divorcio a la casa de tu novia. En nuestro 7º aniversario de bodas, la alianza plateada todavía se aferraba a mi dedo anular. El borde se había vuelto opaco y blanco, como una capa de polvo antiguo que se negaba a ser limpiado. Eso fue suficiente para hacerme frotar instintivamente el metal bajo la punta de mi dedo. El anillo ya no conservaba el leve frío que alguna vez tuvo, se había vuelto cálido y sin vida, tal como mis sentimientos por Isen se habían apagado con los años, desgastados por el tiempo y el tedio, hasta que solo quedó un hábito tibio. 7 años. El anillo ahora parecía un poco más suelto, dejando una leve hendidura en la base de mi dedo. El coche se detuvo deslizándose sin hacer ruido. Empujé la puerta y salí. Estábamos en la joyería más cara del centro de la ciudad. Su enorme y elegante fachada de cristal reflejaba la luz del sol de la tarde, tan brillante que me hacía doler los ojos. El aire olía dulce y empalagoso, con un perfume mezclado con el frío y penetrante aroma del cuero y el metal caros, el tipo de fragancia que a Isen siempre le gustó. Ni siquiera había dicho feliz aniversario esta mañana, lo único que murmuró fue algo vago sobre una importante reunión de negocios que tendría lugar por la tarde. No tenía idea de qué tipo de negocio lo llevaría a un lugar lleno de joyas. Me paré frente a la enorme ventana de cristal. En su interior brillaba un anillo de diamantes, cuya piedra principal resplandecía como una galaxia congelada. El precio por sí solo era suficiente para marear a cualquiera. El cristal reflejaba mi propia imagen, un suéter de cachemira color marfil que había usado durante 3 años, la tela ahora suave y ligeramente desgastada. Había un rastro de cansancio entre mis cejas que no desaparecía. Mis ojos vagaron inconscientemente por el interior de la tienda y luego se detuvieron en seco como si me hubieran apuñalado con un picahielos. Allí, bajo las luces cegadoras, estaba Isen. Hoy estaba vestido especialmente elegante. El traje gris oscuro a medida se ajustaba perfectamente a su alta figura, y su perfil, esas líneas limpias y definidas, eran las mismas de las que una vez estuve tan enamorada. Pero ahora, su brazo estaba envuelto íntimamente alrededor de la cintura de una mujer joven. Parecía tan fresca que parecía a punto de estallar de jugo. Vestida con un atrevido y ajustado vestido rojo, inclinó su rostro hacia él con una brillante sonrisa. Entre sus dedos sostenía un enorme anillo de diamantes, girándolo bajo la luz. El brillo de su corte brillaba tan intensamente que casi me cegó. Separados por ese cristal grueso y frío, el ruido y la música del centro comercial desaparecieron de repente. Lo único que podía oír era un agudo y penetrante zumbido en lo más profundo de mis oídos, gritando locamente. Mi sangre se congeló y luego subió a mi cabeza, mientras mis manos y pies se paralizaron. Como una marioneta atada por cuerdas invisibles, caminé rígidamente hacia la pesada puerta giratoria. Giró en silencio, y las voces del interior me llegaron con una claridad gélida. «Oh, Dios mío, señor James, este es tan brillante», dijo la joven con dulzura, con su voz empalagosa y prolongada, llena de evidente orgullo y alegría. Entonces se oyó la risa profunda de Isen, una que no había oído en siglos, con un toque de indulgencia. «Si te gusta, cómpralo. Este tipo de piedra le sienta bien a mi princesita». Hizo una pausa por un momento y luego agregó con un tono que destilaba desdén y aburrimiento. «En cuanto a la de casa, solo viste de plata». Cada palabra era como una aguja envenenada que se clavaba directamente en mi corazón. Miré el pequeño y opaco anillo de plata en mi dedo. En ese momento, sentí como si una marca abrasadora me quemara la piel. La punta de mi dedo se movió violentamente. Entonces una calma extraña,
casi entumecida, fue aplastando lentamente la ola de dolor y mareo. Ni siquiera me di cuenta de que mis labios se habían curvado un poco. Era una sonrisa que no reconocí. Fría, vacía de todo calor. Isen. Mi voz no era fuerte. De hecho, sonaba casi tranquila. Pero fue como una gota de agua helada arrojada a aceite hirviendo, que explotó en el momento en que aterrizó. Toda la tienda quedó en silencio por una fracción de segundo. La mano de Isen se apartó de la cintura de la chica como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Giró la cabeza rápidamente. La sangre desapareció de su hermoso rostro, dejando solo la conmoción y la vergüenza de haber sido atrapado con las manos en la masa. La chica de rojo también se congeló y su sonrisa petulante se volvió rígida. Sus dedos se apretaron instintivamente alrededor del anillo de diamantes y sus nudillos se pusieron blancos. Emma, tú. ¿Qué haces aquí? La voz de Isen era seca y tensa, sus ojos se movían de un lado a otro con pánico, primero hacia mí, luego recorriendo rápidamente la habitación mientras captaba las miradas inquisitivas y desdeñosas de los que nos rodeaban. Intentó dar un paso hacia mí como para explicarme algo, pero no lo miré. Mi mirada pasó tranquilamente sobre su rostro pálido y sin sangre y se posó en la chica de rojo detrás de él. Ella me miró a los ojos con un dejo de hostilidad y provocación. El aire era denso, como si lo hubieran llenado de plomo fundido. Cada segundo pasaba arrastrado por un peso sofocante. Los empleados de la tienda estaban congelados en el lugar, su respiración era superficial y cautelosa. Entonces, justo antes de que Isen pudiera alcanzarme, me moví. No hubo ningún estallido histérico, ninguna confrontación, ni siquiera una segunda mirada en su dirección. Simplemente levanté mi mano derecha. El anillo de plata descolorido en mi dedo parecía lamentable y absurdo bajo la lujosa iluminación de la tienda. Lentamente, deliberadamente, con una especie de precisión ceremonial, lo deslicé desde la base de mi dedo. El frío metal rozó mi piel una última vez, dejándome tras de sí una leve sensación final. Entonces levanté el brazo y con un arco limpio y decidido lo solté. Tintineo, tintineo, tintineo. La diminuta banda plateada brilló en el aire como un estrecho rayo de luz y aterrizó perfectamente en la parte superior de una gigantesca exhibición de champán construida con copas de cristal. El anillo golpeó el borde de un vaso, liberando unas notas claras y abruptas que resonaron como un grito de tristeza. Luego cayó y se perdió en lo profundo de la torre de champán. La estructura tembló levemente, dispersando luz fracturada en todas direcciones. Se iluminó el rostro de Isen, sin color y lleno de incredulidad. Isen, dije, mi voz cortando el silencio, clara y firme, como si estuviera a punto de romperse, pero nunca lo hizo. Te devuelvo lo que me diste. No volví a mirarlo. No reconocí el sofocante silencio detrás de mí, ni la forma en que el cuerpo de Isen parecía a punto de colapsar, ni la expresión cambiante en el rostro de la chica de rojo. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol pulido como un espejo con un ritmo firme y constante mientras me alejaba, y cada paso sonaba como una campana fúnebre por nuestro matrimonio. En algún lugar detrás de mí, escuché la voz de Isen convertirse en un grito bajo y desesperado. Emma, espera. Escúchame. No es lo que piensas. Simplemente detente. Déjame explicarte. Qué palabras tan huecas e impotentes. El rizo frío de mi sonrisa se hizo más profundo. ¿Qué iba a explicar? ¿Que ella solo usaba la línea plateada o que la princesa del vestido rojo estaba en sus brazos? Mis pasos no vacilaron. De hecho, se aceleraron. Las pesadas puertas de vidrio de la joyería se cerraron detrás de mí, sellando los escombros, las súplicas desesperadas, el desorden de todo, encerrado en otro mundo. En algún lugar profundo dentro de mí, una cuerda que había estado tensada con tanta fuerza que casi se rompía finalmente cedió. En el momento en que salía la deslumbrante luz del sol exterior, se escuchó un suave sonido final. Y en lugar del dolor aplastante que había esperado, solo hubo una extraña ligereza, una tranquila sensación de alivio y liberación. Exactamente a las 8 p.m., me senté debajo del halo de la luz de anillo de mi transmisión en vivo. La luz brillante y fría iluminó cada centímetro de mi piel, impecable bajo su resplandor, y encendió la última frialdad persistente en mis ojos. En el momento en que la cámara se encendió, la sonrisa en mi rostro era perfecta, mi expresión característica,
la que todos reconocían como mía, cálida, accesible y silenciosamente poderosa. En la esquina superior derecha de la pantalla de transmisión en vivo, el número de espectadores aumentó a un ritmo que nunca antes había visto, superando el 1.000.000 en cuestión de segundos. Los comentarios llegaron como una ola de títulos: Emma, nuestra diosa está aquí, te ves increíble esta noche, no puedo esperar a que lleguen los nuevos productos. Marqué el producto destacado de esta noche, un lujoso collar de perlas, y presenté su brillo suave y elegante a la cámara. Mi presentación del producto fue fluida, interesante y llena de encanto, como si la dolorosa traición que me había ocurrido esa misma tarde nunca hubiera existido. Cuando la transmisión en vivo alcanzó aproximadamente un tercio de su duración y la energía estaba en su punto máximo, hice un cambio de tono perfecto. Mi sonrisa siguió siendo suave, pero mis ojos adquirieron un peso silencioso. Esta noche, para comenzar, me gustaría compartir algo un poco personal. Mi voz se escuchó claramente a través del micrófono, tranquila pero convincente, de una manera extrañamente cautivadora. Hoy se cumplen 7 años desde que el señor James y yo nos casamos. La sección de comentarios se iluminó instantáneamente en celebración. Feliz aniversario, Emma, 7 años. Ustedes dos son una pareja perfecta, el amor verdadero existe. Un mar de bendiciones y admiración inundó la pantalla. Levanté lentamente mi mano derecha, revelando un dedo anular vacío. Luego abrí la palma de mi mano izquierda. En el centro yacía tranquilamente el mismo anillo de plata opaco y sin brillo que había arrojado antes al fondo de la torre de champán y recuperado en silencio. Bajo la cruda iluminación blanca, parecía lamentable, completamente fuera de lugar. El señor James me ha dado muchos regalos, dije en voz baja, mi voz atravesando la música de fondo con una claridad escalofriante, con una calma que parecía casi quirúrgica en su precisión. Este anillo de plata me lo puso él mismo en el dedo hace 7 años cuando nos casamos. Me dijo, la plata es pura. Simbolizaba nuestro amor puro. Hice una pausa, con la mirada fija en el pequeño anillo de metal que llevaba en la palma de la mano. Una sonrisa sutil y compleja se dibujó en la comisura de mis labios, en parte burla, en parte liberación. Durante 7 años, se quedó conmigo, igual que nuestro matrimonio. La transmisión en vivo se sentía extrañamente silenciosa. Incluso los comentarios que se desplazaban parecían congelarse. Todos los que miraban contenían la respiración. Sabían que algo se avecinaba. Esta tarde, en la joyería Everglow, mi voz se agudizó de repente, cada palabra cayendo como gotas de hielo. Tuve la suerte de encontrarme con el señor James. Estaba eligiendo un enorme anillo de diamantes para su princesita. Incliné la cabeza ligeramente. De cara a la cámara, sonreí radiante, casi con frialdad. Adivinen, dije con ligereza. ¿Qué creen que dijo el señor James sobre este anillo mío? ¿Sobre mí como la señora James? Hice una pausa deliberada durante unos segundos, dejando que el silencio creara una sensación de suspenso sofocante. Sentí como si le hubieran chupado todo el aire a la transmisión en vivo. Entonces, sin decir palabra, toqué la pantalla del teléfono y reproduje un archivo de audio que había preparado con antelación. Acerqué el micrófono. Un momento después, la voz de Isen, indulgente, cariñosa pero penetrantemente fría, resonó sin distorsión, alta y clara en los oídos de más de 1.000.000 de espectadores. Si le gusta, cómpralo. Un diamante así de grande es perfecto para mi princesita. En cuanto a la de casa, solo usa plata. Claro como el cristal, cada palabra nítida como el hielo. La transmisión en vivo explotó. La sección de comentarios ya no era texto. Era un océano de furia, rugiendo de rabia. Innumerables signos de exclamación e interrogación inundaron la pantalla en un instante. Los servidores de la plataforma comenzaron a gemir bajo la presión mientras el número de espectadores se disparaba a una velocidad aterradora. ¡Caramba! Isen James es pura escoria. No llores, Emma. Te respaldamos. Desenmascara a ese tramposo de Everglow Jewelry. Que alguien averigüe quién es esa amante. Emma, pide el divorcio. Quítale todo. ¿Cómo se llama su empresa? Vamos a acabar con ella. Sobre la mesa, mi teléfono privado se iluminó con un aluvión de llamadas entrantes de números desconocidos. La pantalla vibró con tanta fuerza que casi saltó de la superficie. Una llamada tras otra, 10 números.
Las direcciones de las llamadas se extendían de costa a costa, pero reconocí varios de los números repetidos. Pertenecían a accionistas principales e inversores clave de la empresa de Eisen. La pantalla parpadeante y vibrante me picó en los ojos, pero mantuve la mirada fija. Con calma, observé cómo la tormenta que había provocado con mis propias manos se convertía en un maremoto. Vi cómo se desplazaban los comentarios, furiosos, desconsolados, unidos en la indignación. Vi el teléfono vibrar desenfrenadamente y, por fin, la falsa dulzura de mi sonrisa se disolvió por completo. Lo que quedó fue solo un control frío y silencioso. El ojo del huracán estaba extrañamente tranquilo. Tomé el pequeño anillo plateado, lo rocé con la yema del dedo frente a la cámara y dejé sonar su tenue timbre metálico. Un sonido delicado y definitivo. Gracias, señor James, dije al micrófono, con la voz clara, nítida como el hielo. Por este anillo de plata falso que me hiciste usar. Me dio la lección más valiosa de mi vida, aprender que conocer a las personas importa mucho más que conocer joyas. En cuanto terminé, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era del mayor inversor privado de Eisen. No dejé que siguiera vibrando y presioné el botón del altavoz inmediatamente. La voz de un hombre de mediana edad irrumpió en la transmisión en vivo, temblorosa a pesar de su desesperado esfuerzo por mantener la compostura, vibrando de miedo y urgencia. S.R.A. James, señora. James, ¿está ahí? Soy Robert Shaw, el segundo mayor accionista de la empresa de Ethan James. Acabamos de celebrar una reunión de emergencia de la junta directiva. Las acciones del señor James han causado un grave daño a la imagen de la empresa y a los intereses de los accionistas. Hemos tomado la decisión unánime de retirar todas las inversiones de Ethan James y todos los proyectos bajo su nombre, todos los perfumes. Hizo una pausa, con la voz quebrada con una intensidad casi suplicante. S.R.A. James, le rogamos que tenga un poco de piedad. Pero su voz fue devorada por el furioso tsunami de la sección de comentarios antes de que pudiera terminar. No respondí a su súplica. Ni siquiera volví a mirar la pantalla parpadeante ni el teléfono. Simplemente extendí la mano y, con serena precisión, presioné el botón rojo brillante que terminaba la transmisión. Clic. El mundo se quedó en silencio. Solo el teléfono sobre la mesa vibraba sin parar, la pantalla se iluminaba una y otra vez, atenuándose y brillando como el destello de una luciérnaga moribunda en su último aliento. Me levanté y caminé hacia el gran ventanal del suelo al techo. Afuera, la luz de la ciudad brillaba como un río de estrellas, proyectando reflejos sobre el césped bien cortado y los senderos cuidadosamente diseñados del jardín de la comunidad de villas. Unos pocos faros lejanos parpadearon en la noche, luego se acercaron de nuevo con un chirrido tan agudo que pareció romper el silencio. Un Bentley negro derrapó hasta detenerse inestablemente frente a la ornamentada puerta de hierro de la villa. La puerta se abrió de golpe y Eisen salió tambaleándose, casi cayendo, arrastrándose como un poseso. Sus caros zapatos de cuero pisotearon el césped bien cuidado, dejando tras de sí profundas y caóticas abolladuras. Corrió hacia la puerta y, con un golpe sordo, se dejó caer de rodillas sobre el frío y duro pavimento de piedra. Emma, abre la puerta. Por favor, escúchame. Su voz era quebrada, áspera por el miedo y la desesperación, cortando la noche quieta como una cuchilla. Estaba equivocado. Sé que estaba equivocado. Esa mujer me sedujo. No estaba pensando con claridad. Te lo ruego. Corta la transmisión en vivo. Borra el video. Por favor. El señor Xiao y los demás están retirando sus inversiones. Los bancos exigen el reembolso. La empresa se está hundiendo. Emma, por el bien de nuestros 7 años de matrimonio, por favor ayúdame. Solo por esta vez, te lo ruego. Estaba divagando, sollozando, incoherente. No quedaba ni rastro del hombre orgulloso y sereno que había abrazado a su princesita en la joyería esa tarde. Sacudió violentamente la puerta de hierro cerrada, el metal se estrelló con un fuerte clang clang, como un loco desmoronándose. Su costoso traje estaba cubierto de polvo y trozos de hierba, su cabello perfectamente peinado era ahora un desastre despeinado. Su rostro estaba contorsionado por el pánico y el miedo. Observé en silencio como si estuviera presenciando una absurda representación teatral.
En mis dedos sostenía una tarjeta, rígida, fría, reluciente con el brillo metálico de la autoridad. Era la tarjeta negra principal de Eisen. La tarjeta secundaria, con su límite de crédito astronómico, había simbolizado su riqueza y estatus. Ahora, la sentía amargamente irónica en mi mano. Dentro de la villa, la luz era cálida y brillante. El ventanal, como un gigantesco espejo unidireccional, reflejaba al hombre lastimoso que estaba afuera con cruel claridad. Incliné la cabeza ligeramente y miré su imagen de rodillas reflejada en el cristal. Una sonrisa se curvó lentamente en la comisura de mis labios, fría y casi cruel en su distanciamiento. Con un pequeño movimiento de mis dedos, la tarjeta negra se me resbaló de la mano. Flotó silenciosamente y aterrizó sobre la costosa alfombra tejida a mano con un golpe sordo. Entonces cogí mi teléfono, abrí mi agenda y seleccioné un número llamado Abogado Wong. La llamada se conectó rápidamente. Señor Wong, dije con calma, con voz firme y clara que resonaba por el silencioso y opulento salón. Necesito que me envíes los papeles del divorcio que firmé antes, junto con los avisos de liquidación de quiebra con sello judicial de las 3 empresas a nombre del señor Eisen James. Hice una pausa, y mi mirada se posó en la figura de Eisen fuera de la ventana. Al mencionar la liquidación de quiebra, se quedó paralizado de repente, palideciendo, dejándolo pálido y ceniciento. Continué, cada palabra precisa. Envíalos todos por correo urgente el mismo día a la unidad 1802, edificio 1, apartamentos Wendell Egret, destinataria del lado oeste, señorita Bianca White. Entrecerré los ojos ligeramente. Recordé a la mujer del vestido rojo de la joyería, atrevida, presumida, despreocupada. Afuera, Eisen alzó la cabeza bruscamente como si le hubiera caído un rayo. Sus ojos inyectados en sangre miraban fijamente hacia la ventana, abiertos y frenéticos, llenos de terror absoluto e incredulidad. Abría y cerraba la boca, ahogando jadeos, pero no le salían las palabras, como si una mano invisible le hubiera agarrado la garganta y se negara a soltarlo. Observé su reflejo en el cristal, desorientado, desmoronándose como un hombre que cae sin cesar en un abismo. En mi mano, levanté lentamente la tarjeta negra que debía haber recogido en algún momento. La saludé levemente ante el cristal. Mi sonrisa se profundizó, fría, afilada. Eisen, murmuré. Tu princesita será quien firme esta entrega especial. Unidad 1802, apartamentos Wendell Egret, lado oeste. El aire aún estaba impregnado del aroma a champán que aún no se había desvanecido, mezclándose con la dulzura del perfume de lujo y la intensidad del cuero nuevo. Más allá de los enormes ventanales, que iban del suelo al techo, se extendía el deslumbrante paisaje nocturno de la ciudad. Dentro del apartamento, los restos de una celebración yacían esparcidos por el suelo. Botellas vacías de vino espumoso importado estaban volcadas sobre el suelo de madera pulida. Trozos de cinta y globos reventados se aferraban a los bordes del sofá de cuero italiano. En la mesa de centro había una rebanada a medio comer de un pastel adornado con glaseado. Bianca White estaba descalza sobre la alfombra de felpa, envuelta en una bata de seda. Daba vueltas lentamente frente a un espejo de cuerpo entero, sin poder apartar la vista del enorme anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo. El llamado huevo de paloma reflejaba un fuego vertiginoso bajo las luces del techo, danzando sobre su joven y hermoso rostro, ahora radiante de orgullo y satisfacción. S.R.A. James articuló en silencio frente al espejo, mientras sus labios rojos formaban las palabras. No pudo evitar sonreír. La impresión de haber sido sorprendida por su primera esposa esa misma tarde en la joyería Everglow se había disipado con las interminables disculpas de Eisen, aún más importante, con ese diamante invaluable en su dedo. Eisen le había dicho que la vieja bruja no entendía el romance, que solo le importaba ganar dinero, que la empresa funcionaba solo gracias a él y que sin él no era nada. El divorcio solo lo haría más libre, y en cuanto a ella, Bianca White, era la verdadera ganadora. De repente, el timbre sonó bruscamente e inesperadamente. Bianca frunció el ceño. ¿Quién llegaría tan tarde? Arrastrando sus zapatillas, se dirigió a la puerta y echó un vistazo por la mirilla. Afuera había un mensajero con uniforme de correo urgente local sosteniendo un sobremediano. ¿Quién es?, preguntó con pereza. Entrega urgente para la señorita Bianca White. Se requiere firma.
Debe recibirse en persona, dijo la voz del mensajero a través de la puerta. ¿Algo urgente?, se preguntó Bianca. ¿Podría ser otra sorpresa que Isen le había preparado? Sonriendo, abrió la puerta. ¿Señorita Witte?, confirmó el mensajero. Bianca respondió distraída, aceptando el bolígrafo y garabateando su firma en la pantalla de entrega. Notó que el sobre era delgado, no parecía un regalo en absoluto. Pago contra reembolso, $13, añadió el mensajero con naturalidad. ¿Qué? Bianca parpadeó, con la mano congelada en medio de la firma. ¿Quién hace eso hoy en día? Instintivamente asumió que era de Isen. Pero Isen no le haría pagar el envío nunca. La información del remitente era anónima. Solo había una palabra escrita: señora Lin. Por favor, complete el pago pronto, dijo el mensajero en tono profesional. Este es un envío express el mismo día. Señora Lin. El corazón de Bianca dio un vuelco. Esa mujer de la joyería apareció al instante en su mente, su expresión tranquila, ese silencio aterrador. Un escalofrío le recorrió la espalda. Con un gruñido de irritación, sacó el teléfono, escaneó el código, pagó la tarifa, arrancó el sobre de las manos del mensajero y cerró la puerta de golpe. De vuelta en la sala, bajo las brillantes luces del techo, el delgado documento de repente se sintió caliente al tacto. Lo abrió, con los dedos temblando por un nerviosismo inexplicable. Dentro solo había 2 hojas de papel. La primera página, en negrita y negra, decía acuerdo de divorcio. Las pupilas de Bianca se encogieron. Su mirada recorrió el contenido hasta que se fijó en la cláusula de división de bienes. La parte A, Emma Lynn, tiene derecho al 90% del patrimonio conyugal acumulado durante el matrimonio. Esto incluye, entre otros, la villa en Redacted Road, el apartamento en Act Residence, todos los depósitos bancarios, acciones y fondos, así como todas las participaciones sociales a nombre de la parte B, Ethan James. La parte B, Ethan James, conserva el 10% restante y asume la plena responsabilidad por todas las deudas personales contraídas durante el matrimonio. Bianca sintió que se le cortaba la respiración. ¿No había dicho Isen que esa mujer no era más que una máquina de hacer dinero? ¿No había dicho que controlaba todo en la empresa menos esto? Estaba firmado. Sus manos se apresuraron a pasar a la última página. Allí, con tinta inconfundible, estaba la firma de Isen, apresurada, descuidada, pero real. Justo al lado, una huella dactilar roja y brillante. La fecha de hoy. Esa misma tarde. Imposible. Esa tarde, él todavía la abrazaba, comprándole un anillo de diamantes, jurando que estarían juntos. Un escalofrío le recorrió desde los pies hasta la coronilla. Sus manos temblaban aún más al sacar la segunda hoja. Esta estaba impresa en papel más grueso. En la parte superior había un sello rojo cegador con plena autoridad legal: notificación de liquidación por quiebra. Destinatario: señor Isen James. El documento declaraba que, debido al exceso de deuda, la retirada de importantes inversores y el impago de préstamos bancarios, las siguientes empresas bajo el nombre de Ethan James: James Tech Solutions, James Commerce Holdings y James Capital Management habían sido declaradas oficialmente por el Tribunal de Desastre para entrar en proceso de liquidación por quiebra a partir del 5 de junio de 2025. Abajo había párrafos y párrafos de denso lenguaje legal. Bianca no podía leer ni una sola palabra. Su visión se oscureció. Un zumbido agudo llenó sus oídos. Esa tarde, las palabras de Isen: solo usa plata. Y ahora, esta fría notificación de quiebra. Los 2 golpes cayeron como martillos gemelos, destrozando la fantasía incrustada de diamantes que apenas había comenzado a construir. Liquidación por quiebra. Isen James estaba acabado. Completamente acabado. Esa tarde, Bianca todavía fantaseaba con convertirse en la glamurosa nueva señora James. Y ahora, al anochecer, sostenía un acuerdo de divorcio firmado y las notificaciones oficiales de quiebra de las 3 empresas de Isen. Emma Lynn, de hecho, se las había enviado. Una abrumadora oleada de humillación y temor se abatió sobre Bianca, inundando su mente. Sus uñas perfectamente cuidadas se clavaron en lo profundo de sus palmas mientras su cuerpo comenzaba a temblar incontrolablemente. En ese momento,
El teléfono que había dejado en el sofá sonó de repente. El nombre de Isen cruzó como un rayo la pantalla. Bianca se abalanzó sobre él como si fuera el último salvavidas en una tormenta, agarrándolo y contestando inmediatamente, con la voz ya quebrada por las lágrimas y el pánico creciente. Isen, ¿qué demonios está pasando? Papeles de divorcio, avisos de quiebra, me los enviaron. Su voz se agudizó. Emma, ella. ¿Cómo pudo? Bianca. La voz de Isen al otro lado era áspera y estridente, casi irreconocible. Detrás de él, el viento aullaba, las bocinas sonaban. Estaba claramente afuera. Escúchame. Estoy afuera de la villa de Emma ahora mismo. No me deja entrar. Estoy acabado. Estoy completamente. El señor Sao y los demás inversores se han retirado. El banco ha congelado todas mis cuentas. Los acreedores me persiguen. Necesito dinero. Su voz se quebró. Bianca, ¿tienes efectivo o la tarjeta que usaste para comprar el anillo? Por favor, transfiéreme algo. Lo justo para pasar esta noche. Te lo ruego. Por favor, por el anillo. Recuerda, lo compré para ti. Sus palabras estaban impregnadas de desesperación y miedo, casi sollozando ahora. Este hombre, que apenas unas horas antes había sido tan presumido, tan seguro, exhibiendo su riqueza, prometiéndole el mundo, ahora estaba reducido a un tembloroso desastre, expuesto, arruinado y suplicando. Ya no era el hombre que le ofrecía un futuro. Era un deudor destrozado y deshonrado, arrastrándose de vuelta con las manos vacías, suplicando a la misma mujer que una vez se aferró a él que lo rescatara. Bianca se llevó el teléfono a la oreja, escuchando sus súplicas confusas y patéticas, pero sus ojos se desviaron lentamente hacia los documentos sobre la mesa de centro, especialmente el brillante sello rojo del tribunal en la notificación de quiebra. Luego miró el anillo de diamantes en su dedo, el mismo que la había emocionado esa misma tarde, y ahora le parecía casi obsceno en su ironía. ¿El anillo? La voz de Bianca se disparó de repente, estridente y con un borde de histeria. ¿Tienes el descaro de hablar de ese anillo? Estás en bancarrota, Isen. Eres un fracasado sin dinero. Un perro enterrado en deudas. Le debes millones a los bancos. Y ahora quieres que te dé dinero. ¿De dónde crees que lo voy a sacar? Todo lo que tengo viene de mis padres. ¿Crees que dejaré que me hundas contigo? Sigue soñando. Bianca, no digas eso. Nosotros. ¿Qué, Isen? Gritó, con la voz completamente quebrada mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. La rabia, el miedo, la humillación, todo explotó. Me mentiste. Me dijiste que tu esposa era solo una bruja inútil. Dijiste que dirigías la empresa, pero mírate ahora. Ni siquiera puedes proteger tus propios bienes. Se llevó el 90% de todo. Estás en bancarrota y estás intentando hundirme contigo. Ese acuerdo de divorcio y... Me enviaron la notificación de bancarrota. ¿Cómo se supone que voy a dar la cara después de esto? ¿Qué van a decir los vecinos? Ahora soy el hazmerreír de toda la ciudad. Todo esto es culpa tuya. Mentiroso. Un fraude inútil. La voz estridente de Bianca cortó la línea como cuchillos envenenados, clavándose en los oídos de un hombre que ya estaba al borde del colapso. Cállate, Bianca. La voz de Isen se volvió repentinamente cruel y desesperada. ¿Quién te crees que eres? Si no fuera por mí, no estarías viviendo en Wendendale Egret. No tendrías un diamante de 6 cifras en el dedo. Y ahora quieres lavarte las manos solo porque pasé por una mala racha. Ni lo pienses. Te lo digo, si me hundo, te hundirás conmigo. Los artículos de lujo, los registros de transferencias. Me estás amenazando. Todo el cuerpo de Bianca temblaba de rabia. Se quedó mirando el cegador anillo de diamantes en su dedo, una oleada de furia rugió directamente a su cabeza. Con un grito, arrojó el teléfono al suelo. Se estrelló contra las baldosas cubiertas de alfombra y la costosa pantalla del smartphone se hizo añicos al instante. El aullido desesperado de Isen se interrumpió bruscamente. La sala se sumió en un silencio repentino.
El único sonido era el frenético latido de su propio corazón y el sello carmesí de la sala del tribunal en el aviso de quiebra brillando bajo la luz como sangre coagulada. Bianca se desplomó en el suelo frío. Su costosa bata de seda se arrugó a su alrededor. Contempló los escombros a su alrededor, el teléfono destrozado, los papeles esparcidos y ese anillo de diamantes que aún brillaba bajo las luces, pero ya no deslumbraba. Ya no la llenaba de orgullo, solo de vergüenza, como una marca de desgracia grabada a fuego en su piel. El pánico finalmente la consumió. Agarró el aviso de quiebra, con la mirada fija en el nombre de Isen. Parecía una premonición, como si los cobradores de deudas y los funcionarios del tribunal ya estuvieran de camino a su puerta. No podía quedarse allí. Isen había pagado el alquiler de Wendendale Egret. Ahora que estaba en bancarrota, ese lugar sería embargado en un abrir y cerrar de ojos. Tenía que irse de inmediato. Frenética, se puso de pie de un salto y corrió al dormitorio, abriendo el armario de golpe. Empezó a arrancar vestidos caros de las perchas, a meter frascos de cuidado facial y perfumes de diseñador en su maleta. Sus movimientos eran salvajes, caóticos. Vestidos de seda arrugados. Bolsos de edición limitada tirados como basura. Todas las cosas que una vez había ostentado con orgullo ahora se sentían como brasas en sus manos. Isen las había comprado todas. ¿También serían embargadas como bienes? Su mirada volvió de golpe al anillo de diamantes. Intentó arrancárselo. El anillo, que le había quedado perfecto esa tarde, ahora se sentía como si se hubiera arraigado. Estaba atascado, apretado alrededor de su nudillo hinchado. Cuanto más tiraba, más le dolía. Su dedo se enrojeció, palpitaba con dolor. El filo del diamante le arañó la piel como la última amenaza venenosa de Isen grabada en su carne. ¡Ah!, gritó Bianca frustrada, abandonando el anillo. En cambio, agarró de nuevo la notificación de quiebra y comenzó a rasgarla con todas sus fuerzas. El papel, grueso y resistente, resistió. Solo una rasgadura lo atravesó. El sello rojo sangre de la corte, ahora rasgado por el centro, parecía aún más retorcido y brutal. Como poseída, Bianca siguió rasgando, con las manos temblando violentamente, las uñas agrietadas y astilladas. Pero ni siquiera se dio cuenta. Trozos de papel se esparcieron por la costosa alfombra persa, cayendo como mariposas rotas. Mientras tanto, sollozaba desconsoladamente, rasgando y maldiciendo entre jadeos. Mentiroso. Fraude. Isen James, bastardo. Emma Lynn, zorra rencorosa. Que ambos se pudran en el infierno. Trozos de la notificación de quiebra volaron al suelo, flotando sobre los bolsos de diseñador y los artículos de lujo que también habían sido abandonados. Las luces del apartamento aún brillaban con fuerza, iluminando el caos. Un espacio antaño grandioso que había albergado sus sueños de convertirse en la señora James, y ahora no contenía nada más que a una joven completamente deshecha. Un futuro destrozado, con solo un anillo de diamantes pegado al dedo y la devastación a su alrededor. Afuera, las luces de neón de la ciudad aún brillaban en la distancia, frías e indiferentes, testigos silenciosos de toda esta farsa. Un colapso épico provocado por un anillo de plata que nunca estuvo destinado a brillar. De vuelta en el verdadero ojo de la tormenta, mi villa permanecía en silencio. Las pesadas cortinas estaban firmemente corridas, aislando el ruido, las súplicas, el caos. Todo lo que quedaba era un silencio gélido, controlado y absoluto. La historia termina aquí. Si disfrutaste la historia de hoy, no olvides darle me gusta y suscribirte. Te traemos nuevas y cautivadoras historias cada semana, que no te querrás perder. No dudes en dejar tus opiniones y reacciones en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas y continuar la conversación. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Gracias por tu apoyo. Nos vemos la próxima vez.